Cuando hablo de borrar los otros números me refiero a borrar los fraccionarios que están ubicados en la recta real que no me están pidiendo. Es decir, que en nuestro ejemplo quedaría por acá el 0, por acá el 1 y por acá el 4 quintos. Observen que no estoy colocando ningún otro fraccionario, así lo haya utilizado para saber la ubicación de ese 4 quintos. Simplemente utilizo o coloco el que me están pidiendo. Muy bien, vamos a pasar entonces a cómo pasar un número irracional a la recta real, cómo representar un número irracional a la recta real. Para eso es importante primero conocer el teorema de Pitágoras. Pitágoras es un gran científico que aportó mucho, digamos, al área de las matemáticas, pero es muy conocido por su teorema. De Pitágoras trabajado en triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo es aquel en el que dos de sus lados miden 90 grados. Generalmente ese triángulo siempre se representa, ese ángulo de 90 grados siempre se representa con un cuadrado. Ahora, ¿qué dice Pitágoras? Pitágoras llama al lado más largo del triángulo, lo llama hipotenusa, en este caso vamos a llamarlo C. Y a los otros lados vamos a llamarlos catetos, vamos a llamarlos A y B. Pitágoras dice que la relación que tiene la hipotenusa o el lado más largo, en ese caso C, es igual a la raíz de los catetos al cuadrado, en ese caso a cuadrado, más b cuadrado. Donde c, a y b son números. Vamos a hacer un ejemplo para, digamos, esclarecer un poco este concepto. Digamos que este cateto mide 1 y este cateto mide 1. Queremos saber cuánto mide la hipotenusa o el lado más largo. Vamos a llamarlo c. ¿Qué dijo Pitágoras? Entonces que c tiene que ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden que 1 al cuadrado es tener 1 multiplicado dos veces, es decir, 1 por 1. Y en su caso respectivo, pues es 1. Por lo tanto, c o la hipotenusa o el lado más largo es la raíz de 1 más 1. Eso quiere decir que c es igual a raíz de 2. Muy bien, ya sabemos un poco cómo encontrar, digamos, la diagonal o la hipotenusa o el lado más largo. Observen que un triángulo rectángulo podría uno dibujar un cuadrado. Es decir, el teorema de Pitágoras podría conocerse, podría utilizarse para conocer la diagonal de un cuadrado o la diagonal de un rectángulo. Muy bien, claros con esto vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar un número irracional a la recta real. Vamos a suponer que queremos pasar el raíz de 2, lo queremos pasar a la recta real. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar inicialmente un cuadrado o un rectángulo del lado horizontal y lado vertical 1. Por lo tanto, según lo que acabamos de descubrir con el teorema de Pitágoras, si estos dos lados miden 1, si el lado horizontal y el lado vertical miden 1, por lo tanto, la diagonal tiene que medir raíz de 2. Lo que habíamos visto pues en el ejemplo anterior, este triangulito tendría que medir en su diagonal o en su hipotenusa raíz de 2 según el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué hacemos después? Hacemos un arco de tal manera, que es el arco que están dibujando acá, un arco de tal manera que si yo completara el círculo que dibuja ese arco, obviamente ya hecho con la mayor precisión del mundo, el centro vendría siendo el 0. Recuerden que un círculo tiene un radio y queremos que ese radio sea el número irracional que estamos tratando de representar en la recta real, es decir, el radio de ese circulito mide raíz de 2. Ahora, conocido ya ese arco, conocido ya este arco, ya sabemos entonces que de acá hasta acá necesariamente tiene que medir raíz de 2 y ya tendríamos representado nuestro raíz de 2 en la recta real. Simplemente costaría entonces digamos, borrar esta parte y dejar la recta real como tal. Es muy importante conocer aproximadamente cuántos son las raíces. Recuerde que los números irracionales, muchos de ellos son raíces que no son exactas, como por ejemplo el raíz de 2. Ahora, uno puede hacer esto para otros números, para otras raíces que no sean exactas, por ejemplo para la raíz de 3 y por ejemplo para la raíz de 4. Ahora, la raíz de 4 es un número
una raíz exacta, eso es un 2. Por lo tanto, no hay necesidad, digamos, de representarla con este método, porque es simplemente dividir nuestra recta real acorde y simplemente poner el punto donde haya sido pues el cálculo. Vamos a tratar de hacer el ejemplo con raíz de 3. Vamos a tratar de representar raíz de 3 en la recta real. Lo primero que tenemos que hacer, lo mismo, colocar una recta donde está nuestro valor 0, nuestro 1, y ya sabemos más o menos dónde está nuestro raíz de 2. También es importante que pongamos que por acá está el 2. Es muy importante tener una división adecuada cuadrito por cuadrito. Ya ustedes en su cuaderno cuadriculado lo pueden hacer más acorde. Ahora, siempre, independiente del número irracional que queremos representar en la recta numérica, siempre el lado vertical de ese rectángulo que vamos a dibujar es 1. Siempre va a ser así. ¿Cuál es, digamos, la dificultad? Es encontrar el lado horizontal de ese rectángulo que estamos haciendo. En este caso estamos haciendo este rectángulo. Sabemos que este mide 1 y ¿cómo hacemos para saber cuánto mide este? Necesariamente sabemos que nuestra diagonal tiene que medir el número irracional que estamos tratando de representar, en este caso raíz de 3. Ahora, observen lo siguiente. Si yo tengo ese triángulo que está ahí, y sé que esto mide 2, y sé que esto mide raíz de 3, necesito saber cuánto va a medir este lado. Entonces, necesariamente, muchachos, es muy sencillo. Según Pitágoras, raíz de 3 tiene que ser igual a raíz de los catetos al cuadrado, es decir, de 1 al cuadrado, y vamos a llamar a este lado, vamos a llamarlo b, que no sabemos cuánto vale. En este caso, b al cuadrado. Ahora, sabemos que 1 al cuadrado es 1. En este caso tenemos entonces que raíz de 3 tiene que ser igual a raíz de 1 más b. Muchachos, siempre para destruir una raíz lo que tenemos que hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Es decir, este lado lo elevamos al cuadrado y este lado lo elevamos al cuadrado. Siempre que tengamos una raíz elevada al cuadrado, una raíz cuadrada elevada al cuadrado, la raíz se va a simplificar y va a quedar la parte positiva de la raíz, es decir, en este caso el 3. Y al otro lado pues nos va a quedar la parte positiva que está dentro de la raíz, en este caso 1 más b. Usted ve que la elevada al cuadrado lo que yo hice fue destruir las raíces. Ahora, simplemente despejo b, voy a pasar lo que no tiene b para un lado y lo que tiene b para el otro, como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces tenemos que ese 1 pasa a restar y me queda 3 menos 1 igual a b, lo que me da que b es igual a 2. Muy bien. Entonces, sabemos que este lado pues mide 2. Ahora, volviendo al ejemplo original, observen lo siguiente. Observen que estamos dibujando. No, madre, que eso no me dio. Cuando hablo de borrar los otros números, me refiero a borrar los fraccionarios que están ubicados en la recta real que no me están pidiendo. Es decir, que en nuestro ejemplo quedaría por acá el 0, por acá el 1 y por acá el 4 quintos. Observen que no estoy colocando ningún otro fraccionario, así lo haya utilizado para saber la ubicación de ese 4 quintos. Simplemente utilizo o coloco el que me están pidiendo. Muy bien, vamos a pasar entonces a cómo pasar un número irracional a la recta real, cómo representar un número irracional en la recta real. Para eso es importante primero conocer el teorema de Pitágoras. Pitágoras es un gran científico que aportó mucho, digamos, al área de las matemáticas, pero es muy conocido por su teorema de Pitágoras trabajado en triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo es aquel en el que dos de sus lados miden 90 grados. Generalmente ese triángulo siempre se representa, ese ángulo de 90 grados siempre se representa con un cuadrado.
Ahora, ¿qué dice Pitágoras? Pitágoras llama al lado más largo del triángulo, lo llama hipotenusa, en este caso vamos a llamarlo C. Y a los otros lados vamos a llamarlos catetos, vamos a llamarlos A y B. Pitágoras dice que la relación que tiene la hipotenusa o el lado más largo, en ese caso C, es igual a la raíz de los catetos al cuadrado, en ese caso A cuadrado, más B cuadrado. Donde C, A y B son números. Vamos a hacer un ejemplo para, digamos, esclarecer un poco este concepto. Digamos que este cateto mide 1 y este cateto mide 1. Queremos saber cuánto mide la hipotenusa o el lado más largo. Vamos a llamarlo C. ¿Qué dijo Pitágoras? Entonces que C tiene que ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden que 1 al cuadrado es tener 1 multiplicado dos veces, es decir, 1 por 1. Y en su caso respectivo pues es 1. Por lo tanto, C o la hipotenusa o el lado más largo es la raíz de 1 más 1. Eso quiere decir que C es igual a raíz de 2. Muy bien, ya sabemos un poco cómo encontrar, digamos, la diagonal o la hipotenusa o el lado más largo. Observen que un triángulo rectángulo podría uno dibujar un cuadrado. Es decir, el teorema de Pitágoras podría utilizarse para conocer la diagonal de un cuadrado o la diagonal de un rectángulo. Muy bien, claros con esto, vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar un número irracional a la recta real. Vamos a suponer que queremos pasar el raíz de 2, lo queremos pasar a la recta real. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar inicialmente un cuadrado o un rectángulo del lado horizontal y lado vertical 1. Por lo tanto, según lo que acabamos de descubrir con el teorema de Pitágoras, si estos dos lados miden 1, si el lado horizontal y el lado vertical miden 1, por lo tanto, la diagonal tiene que medir raíz de 2. Lo que habíamos visto pues en el ejemplo anterior, este triangulito tendría que medir en su diagonal o en su hipotenusa raíz de 2 según el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué hacemos después? Hacemos un arco de tal manera, que es el arco que están dibujando acá, un arco de tal manera que si yo completara el círculo que dibuja ese arco, obviamente ya hecho con la mayor precisión del mundo, el centro vendría siendo el 0. Recuerden que un círculo tiene un radio y queremos que ese radio sea el número irracional que estamos tratando de representar en la recta real, es decir, el radio de ese circulito mide raíz de 2. Ahora, conocido ya este arco, ya sabemos entonces que de acá hasta acá necesariamente tiene que medir raíz de 2 y ya tendríamos representado nuestro raíz de 2 en la recta real. Simplemente costaría entonces digamos, borrar esta parte y dejar la recta real como tal. Es muy importante conocer aproximadamente cuántos son las raíces. Recuerde que los números irracionales, muchos de ellos son raíces que no son exactas, como por ejemplo el raíz de 2. Ahora,